Hola, hola. Ya por ahí hablar. ¿Ya está? Bueno, gracias. Bueno, lo primero que es muy importante es que sepamos que toda pregunta que ustedes tienen es fundamental, es lo más valioso la pregunta de cualquier otra cosa. Por lo tanto, tienen que hacerlas y después entender que la pregunta de cada uno de ustedes es una pregunta de todos. Por lo tanto, hay que hacerla desde ahí, se levanta la mano. Yo sé que les puede dar, pero da un poquito, un segundo de vergüenza. No pasa nada. Después ya nos olvidamos que la hiciste vos y todos contestamos, ¿sí? Pero es muy importante que hagan las preguntas de no entiendo tal cosa, ahora vamos a abrir. Si yo a veces me olvido y empiezo con la clase, me paran y me dicen, profe, yo en general pregunto del tema anterior alguna pregunta, pero si me olvido, por favor, me hacen acordar, porque es muy importante que hablemos de las preguntas. Lo demás está bien. Saben que mañana no hay clase presencial. Ay, sabían todos, ¿no? Que no, bien, eso saben antes que todo el mundo. Bien, yo voy a hablar de todas maneras, vamos a ver si podemos darla virtual, porque a ustedes no les sobran las clases antes del parcial. El parcial, ya lo dijimos, es el día 11, ¿m? Es el día sábado, después tengo que ver porque todavía no me han dicho el tema de las aulas. Hola, Lalo, ¿cómo va? Vení, Lalo, ayuda a la profesora vieja. Termina de... Bueno, entonces, voy a ver, les pongo más tarde en em, como es Facebook, si podemos dar clase virtual. Cosa de que aprovechemos también ese momento porque no nos sobran. Este, algunos no van a tener ya práctico hoy, mañana, entonces, bueno, necesitamos las clases. Bien, preguntas entonces sobre los temas anteriores antes de pasar tema. La compañera tenía. ¿Querés hablarle al... Te dejo no hablar al micrófono, yo repito. ¿Querés? ¿O querés hablarle al micrófono? ¿Qué dijo? Sí. Ya, ahí está. ¿Qué pasa, Sonia? Dale. A ver. em, ustedes tienen una dificultad que es importante que la ejerciten, que es poder entender cuando para una argumentación un autor dice, bueno, se dice tal cosa, pero de alguna manera, a veces no lo dicen tan claro, ¿m? Pero nosotros estamos hablando de que Europa dice que, ¿se acuerdan que nosotros planteamos que hay una historia de la humanidad? Que según Europa empieza, ¿cuándo?
¿Cuándo una historia de la humanidad completa? ¿Cuándo sería esta historia de la humanidad? ¿Cuándo decimos empieza la historia universal de toda la humanidad junta? No, no, no. Eso será lo que vos pensás. Pero lo que además no es ni de la evolución ni del mono, pero lo dejamos ahí para cuando lo leas. Pero, ¿cuándo decimos se construye una historia universal? Una historia única, universal. ¿Cuándo? ¿Eh? No han leído eso. O sea, bueno, sí han leído, pero después nosotros en esta ficha decimos, ¿cuándo Europa dice? Eso decimos nosotros, lo del Homo sapiens, ya lo leyeron, lo dice Claudio Spiegel, ¿sí? Pero ¿cuándo dice Europa que empezó la historia universal? ¿Cómo? No sé quién dijo. Claro, con la invasión de Europa a los otros continentes. No 1492 porque esa sería América, y es cierto que Dulce toma América, pero bueno, hay expansiones previas, ¿no? Pero efectivamente, el siglo XV. ¿Qué cosa? ¿De la humanidad 5000 años antes de Cristo? ¿Sabés la cantidad de pueblos que tienen? Muchísimo más que eso. Millones de años. Millones. A ver, inicio de la humanidad. Si nunca leyeron cosas al respecto, tenemos la ficha de Claudio Spiegel, ¿sí? Millones de años. Bien, pero cuando dice Europa, vamos a decir para Europa, la historia de la humanidad empieza en el siglo XV, con su expansión, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que Europa dice eso? Bueno, muy bien. Ahora, frente a eso tiene un problema. Porque si la historia de la humanidad empieza en el siglo XV, la historia de Europa, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo dice Europa? Y ustedes lo saben porque lo escribieron lo estudiaron en la escuela. ¿Cuándo empieza la historia? Vieron que además nosotros teníamos un problema que discutimos también en las primeras clases, que es que a nosotros nos enseñaron que la historia empieza con la escritura, em, con las letras, es decir, cuando se empieza a escribir con letras. O más o menos, porque tampoco cierra ahí, pero digamos, cuando con la escritura empezaría la historia. ¿Cuándo empieza la historia de Europa? ¿Cuándo estudiaron ustedes que empieza la historia? ¿Cómo? No, ¿cuándo empiezan a estudiar historia en la escuela? Está bien, dejen los Homo sapiens. ¿Cuándo empieza a decir, bueno, esta es la historia, empieza así? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Qué se llama? Nuestra historia dice Europa, ¿no? ¿Cuándo dice Europa? Bueno, acá empieza la historia, nuestra historia, la historia antigua. ¿Cuándo es? Es la antigua supuestamente de Europa, ¿eh? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empezaron la escuela? ¿No se acuerdan de primer año de la escuela? ¿Con qué imperio? No, el imperio romano ya, Europa ya se sentía vieja, con Egipto y Sumer, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si no, es que tampoco vieron los mapas que vimos, todo eso, porque muy bien. Entonces, Europa se dice a sí misma que tiene una historia antigua, que es Egipto, Sumer, y una historia más inmediata, ¿qué es cuál? ¿Cuál es su origen más?
¿Qué es lo que dice el texto? ¿De dónde sale su cultura? La cultura europea, ¿es la cultura de quiénes? Su lengua, ¿de dónde lo sacan? Su filósofo, su pensamiento, su justicia. De Grecia y Roma, ¿sí? Ahora, el autor que dice que esto es así, esa es una historia universal, esos son sus orígenes. Fíjense que hay un elemento complicado para decir que esta es la historia de Europa. ¿Por qué sería Egipto la historia de Europa? Y si no es la historia de Europa, ¿la historia de quién sería? Esto es en la complejidad. Tienen que salir un poquito del jardín de infantes y pensar que estamos en la universidad y estamos viendo cosas un poco más complicadas. Entonces, justamente lo que les estamos planteando es que, por supuesto que hay que Egipto, Sumer son pueblos que han tenido desarrollos recontra interesantes, etcétera, desde el punto de vista económico, social, político, ideológico, en la historia de la humanidad, tienen escritura. ¿Son los únicos? No, corazón, no son los únicos. Junto con eso, tenés millones más. Grecia, la India, China, América, tenés un montón. Porque estos serían el origen de la civilización humana. Esto es una construcción que hace Europa desde un momento de su dominación mundial. O sea, parados, ni siquiera el siglo XVI, ¿no? Porque en realidad el relato de la historia universal es posterior, y es casi del XIX, que eligen algunos elementos para decir este es nuestro antecedente. Si ustedes le hubieran dicho en plena Edad Media a un rey español o de la península ibérica, de Castilla, de Aragón, porque España no existe, que su origen es Grecia, te manda a quemar. ¿Cómo va a ser Grecia si son politeístas? Te mandaba a quemar en la hoguera por bruja. ¿Cómo va a ser Grecia y ese idioma que no entiende nadie en un territorio lleno de ruinas? ¿Cómo va a ser ese el origen del reino católico sacrosanto? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo vas a decir Egipto? Son todos infieles. En esa época, además, tenían ya en el norte de África muchos musulmanes. ¿De qué me estás hablando? Esta es una construcción cultural que tiene que ver con la conquista del mundo. Eso es lo que dice Dussel. ¿Mm? Y entonces, ¿qué dice? Ojo, frente a esto que se plantea como una historia de la humanidad, que tiene este origen, porque nosotros también estudiamos este origen, ¿o no? Para nosotros, y nosotros tendríamos que decir, ¿y con los incas? O con la población de acá, con los Omahuaca, ¿qué corcho tenía que ver Egipto? A ver, tiene que ver, y sí tiene que ver, porque son momentos de la humanidad. Pero no había contacto. Y estos pueblos de acá, que sí tenían contacto, y por supuesto sí tenían cultura, civilización, religión, economía, todo lo que tenían todos los pueblos, tienen otro, distinto. ¿Son más o son menos? ¿Son más o son menos los Omahuaca que los egipcios? Son por lo menos iguales, qué sé yo. Distintos desde el punto de vista de sus desarrollos, qué sé yo. Los egipcios tenían rueda, acá no había rueda.
no tenían. Muy bien, había bronce, acá no había bronce. Y había se hizo todo más o menos parecido, las mismas construcciones, las mismas obras de regadío. Allá, como es, canalizaban el Nilo, acá teníamos en Coctaca construcciones donde se plantaba igual para cientos de miles de personas. Allá producían trigo, acá producían maíz, pero no se dejó de producir nada porque no había rueda o bronce. ¿Mm? Todo lo que se hacía allá, más o menos se hacía acá. ¿Cuál es? Entonces, esto es lo que estamos tratando de que ustedes puedan ver, de hacer estallar un sistema de argumentación que dicen que esta es nuestra historia y no la de África. ¿La conocen la historia de África? No. ¿Conocen la historia de la India? No. Pero esta sí conocen. ¿Conocen la historia de Perú? Digo, ¿de Bolivia? No. Esta sí. Más o menos, porque ya se lo olvidaron bastante porque le dieron poco bolilla. Pero bueno, en realidad hay con qué dar poca bolilla, porque en realidad, efectivamente, esta manera de aprender historia hace ruido. En el sentido de que esto, seguro cuando lo aprendieron ustedes deben haber pensado, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y por lo tanto decidieron no aprenderlo. ¿Mm? En parte tienen razón, en parte no, porque nada de lo humano nos es ajeno y todo deberíamos conocer. Pero efectivamente tienen algo de razón con decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Mm? Bien, muy bien. ¿Estamos con eso? ¿Qué más? Vamos a agradecer mucho a la compañera que se tomó el trabajo de ver qué no entendía, ¿no? Muchísimo. No, lo que quiere decir es que los primeros que salen y se plantean, porque esto sí es, nosotros tenemos muy naturalizado que llegado un momento, los europeos debían salir y conquistar. Nosotros, claro, como leemos la historia desde el final, de adelante para atrás, entonces, claro, pero pensemos que civilizaciones muchísimo más avanzadas, con mucha más tecnología y mucho más barcos y muchas más cosas como China, miraron, dijeron, ¿salimos o no salimos? Y decidieron no salir. ¿Mm? Entonces, no es natural que vos decidas, en vez de dedicarme a conquistar la montaña de al lado, voy a cruzar el mar. ¿Mm? Entonces, lo que quiere decir es que efectivamente los que inician esto que es casi como ir a la luna, de agarrar, primero incluso irse a la costa de África era como ir a la luna. Ustedes piensen que los barcos cruzaban hasta ahícito nomás. ¿Sí? Es como plantearse una cosa, una empresa descomunal. Eso empieza en Portugal y España. Y los demás, claro, en cuanto los otros aparecieron, los demás ya era mucho más fácil, porque ya no era como ir a la luna, era como, era una cosa complicada, obviamente, pero es como si yo les dijera, bueno, vamos, nos vamos a agarrar, a hacer el bolsito, mañana nos vamos a Buenos Aires, ya llegaremos de alguna manera, pero ya alguien fue. ¿No?
¿Se entiende? Entonces, esto es lo que quiere decir que los demás, Inglaterra, Francia, Holanda, ya tenían la experiencia, una parte de los mapas, ya sabían qué funcionaba, qué no en los barcos. No es lo mismo construir un barco que vos pensás que va a llegar a América que un barco que vos sabés que esto no te funcionó y lo corregís. O que, por ejemplo, cuando llegues a América vas a tener que sacar a los portugueses. Entonces sabés que tenés que tener un cañón arriba del barco. ¿Mm? Eso es lo que quiere decir. ¿Mm? ¿Qué más? Dale. Dale que ya tenés como 3 puntos más. No, claro, obvio, porque uno ve que está trabajando con seriedad. Dale. Esto es lo que dice que Europa reconoce, pero que todo el mundo reconoce que hay una sola historia. Hasta ese momento cada pueblo hacía su historia por separado y se empieza a escribir esta historia universal. ¿Cuál es el problema de esta historia universal? Primero que es la historia que Europa inventa para sí. Ni siquiera es la historia europea, porque efectivamente Egipto y Sumer o Grecia y Roma no eran la historia de Europa. Era la historia, en todo caso, de Egipto y Sumer y de Grecia y Roma. No era la historia de Europa, pero es la historia que Europa elige para sí. Y después la Edad Media, que era otra historia que sí era de Europa, pero de algunos lugares y de otros no. Y después la historia de sus propias monarquías. Pero eso no era una historia mundial. Sin embargo, cuando estudiaron historia de segundo, ¿qué estudiaron? Ah, era ya Argentina, solo Argentina no estudia. Renacimiento, burguesía. Y otra vez, el Renacimiento, ¿es la historia de América? No. ¿Es la historia africana? No. Esto no es para desvalorizar que la estudiemos porque ya les digo, para mí es importante estudiar todo esto, sobre todo este pensamiento como es el Renacimiento, que es importante hasta hoy para todos. Pero no es lo único, porque nosotros tendríamos que haber estudiado el Renacimiento y los reyes de África y los reyes de la India. ¿Mm? Bien, sí, eso es el eurocentrismo, es decir, él está explicando con esto de una sola historia lo que es eurocentrismo. Efectivamente, está muy bien. Entonces, piense, es una sola una sola historia que se piensa como una historia europea. ¿Por qué? Porque recuerden que el resto de los pueblos son sin historia. Por esto la historia europea, ¿se acuerdan que dijimos la clase pasada? El resto de los pueblos, su historia empieza con la llegada de España. Menos mal, ahora estaba viendo un manual más moderno porque le estaba comprando a mi nieta y entonces que ahora los manuales ya vienen con los primeros imperios, también con los imperios americanos, ¿no? Menos mal. Pero no debe hacer mucho que son así. Las que somos más viejas, como la compañera, bueno, yo ni les digo. Este, la historia empezaba y hasta hace relativamente poco, porque yo estuve viendo hasta el 2010, ponele, los libros de historia de América, los pueblos americanos empezaban en el 2015, en el, digo, siglo XV. Entonces, ¿por qué la historia mundial era la historia de Europa? Porque el resto de los pueblos del mundo eran pueblos sin historia. Sí,
dice el autor efectivamente que los otros pueblos son periferia de Europa. Es decir, Europa es el centro, los que tienen historia, los que tienen civilización, los que tienen incluso, porque esto va a empezar como cada vez más a generar no solo una idea de diferencia, sino que esa diferencia va a tener jerarquía biológica, no solo va a ser de cultura, etcétera, sino que va a empezar a haber una ideología que dice que van a ser biológicamente diferentes. Ustedes ya lo vieron eso. ¿Cómo se llama? Efectivamente, cuando se empieza el conocimiento a decir qué es esto, qué es lo otro, a nombrar, ¿y cómo se llama eso de darle jerarquía biológica a esta diferencia? ¿Se inventa qué cosa? Cuando se dice que hay una diferencia biológica en la humanidad. ¿Cómo se llama? Biológica, de la biología del cuerpo. ¿Qué es lo que diría que ella es diferente de ella? ¿Eh? En esa época no se hablaba de genes, ¿de qué? El racismo, la raza. Se inventan las razas. Sí. Para el que más La compañera dice, para lo que no se escuchó, que sí podríamos pensar que Europa se encargó de destruir las pruebas de que tenían su cultura y su civilización. No lo vamos a pensar de una manera tan como premeditada, pero está claro que porque la despreciaban o porque les parecía peligrosa, efectivamente la destruyeron. ¿Mm? Puede ser que ellos hayan pensado, no, ay, mira qué linda cultura, la vamos a destruir. Más vale sería o es una porquería, entonces, o en gran parte, porque tampoco eran tontos los europeos, entonces agarraban, por ejemplo, en el Cusco, que era la ciudad sagrada de los incas, donde estaba el templo más hermoso y más perfecto, lo destruían hasta la mitad y ponían una iglesia arriba, porque era la más perfecta. Ahora, ¿por qué destruirlo? Y porque había temor, odio a esas civilizaciones, efectivamente. Claro, efectivamente. Mira, qué lindo tener ideas. Mira cómo le cambió la cara. Está muy bien. Poder pensar por qué. No es solo además, podía ser por crueldad, lo que sea, pero efectivamente, siempre cuando yo veo algo diferente, por eso hay muchas veces violencia contra lo diferente, todavía hoy. ¿Mm? Porque parecería que en un mundo poco democrático, digamos, el diferente es mi enemigo. En vez de pensar en una humanidad como en una naturaleza diversa. ¿Por qué? Porque nosotros en esta materia tenemos un eje que pone a foco ver cómo se inventa y cómo se lucha contra el racismo. Porque tenemos una posición tomada, y esto no quiere decir que les quedamos a hacer lavaje de la cabeza. Nosotros tenemos una posición tomada, ustedes hagan lo que quieran, pero tienen que conocer posturas que plantean que las sociedades diversas, como una naturaleza diversa, son mejores que una pobre, que una sociedad donde hay una sola raza y el resto no tiene derecho, no tiene pensamiento de ese yo, no solo es falso, sino que además es peor. Decime, dale. Las dos cosas. Inferior porque es enemigo también. ¿Mm? Y
También porque es la conveniencia de los explotadores para poder sacarles riqueza. Pero vos pensá, ¿para qué les sirve? Porque este es el otro problema. ¿Para qué le sirve a un esclavista decir que son inferiores o que son enemigos, etcétera? Ya sabemos, porque es posesión o vendedor de esclavos, ¿sí? Pero ¿para qué le servía a un obrero europeo pensar que había razas inferiores? Este es el problema. Porque para el tipo que comerciaba con esclavos es como medio sencillo. ¿Cómo no te va a parecer inferior porque vos comercias con eso y lo necesitas además porque comercias con eso? Pero vos pensá, ¿para qué le servía a un obrero europeo? Que después van a ver, no creo que hayan hecho todavía ese práctico de los zoológicos humanos, ya lo van a hacer, que les va a llamar la atención. ¿Para qué le sirve al pueblo de Europa? Y hay que pensar, ahora que vamos a ver los obreros, etcétera, ¿les sirve a los pueblos de Europa pensar que el resto son inferiores? Hoy, ¿les sirve? Bueno, en parte les servirá, en parte más o menos, ¿no? Está complicada Europa. Está bastante complicada con su diversidad. Bien, muy lindas preguntas todas, ¿no? Porque nos permite poner los dos pies en para qué precisamos esto. Así que vuelvo a agradecer. ¿Cómo es tu nombre? No. Julieta, muchísimas gracias, Julieta. Acá te quieren aplaudir, mira. Muy bien, Julieta, muchas gracias. Porque nos permitió eso, ¿no? Darnos cuenta que esta materia es para esto, es para pensar juntos y para ir desarmando una historia que no nos parece, que no nos cierra. Bueno, no cierra porque no cierra, efectivamente, porque no está bien, no está bien contada, no está bien armada. Es una historia que nos hace daño todos los días. No, ¿eh? Tiene más caras y además nos hace mal. Nos hace mal todos los días. No es que alguna vez, alguna gente, porque detrás de eso está la deuda externa, detrás de eso está lo que estudiamos en la escuela, quiénes pueden y quiénes no pueden elegir gobernar. ¿M? Muchas cosas, todos los días. Perfecto, buenísimo. Nos vamos a seguir metiendo ahora, además nos vino bien para el tema de hoy. ¿Alguien más que nos quiera hacer el favor de hacer esta parte tan linda? ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, vamos a aprovechar estos inicios de clase. Dale, espérate que te... Sí. No creo que haya dicho que no era una sociedad tan desarrollada. Supongo que debe haber dicho que tenía su propia historia. Yo no dije que no había historia. Yo dije que Europa, ojo, otra vez, importante, está bien, mil gracias. Importante volver a entender cuando hablamos o cuando habla el autor. En ningún caso se dice que no había. Nosotros, como dijeron varios compañeros, reconocieron que nosotros en la cátedra, y coincidimos con ustedes que seguramente también lo pensaban, hay historias del Homo sapiens. ¿Mm? Lo que dijimos es que Europa impone a todo el mundo una mirada de que antes de la llegada de los europeos no hay historia y que la historia, por lo tanto, empieza acá, sigue acá y recién acá se hace mundial. Y eso es un delirio. Lo que queremos decir es que los compañeros se habían tomado un vino de más. A ver, es una explicación que no solo es falsa, es loca. Mírenla, es loca. ¿Cómo va a ser la historia? Va a empezar acá.
Va a seguir en Europa medieval, en esa edad media, donde quemaban a todo el mundo, donde no hay prácticamente tecnología, hay otras cosas interesantes también, por supuesto, pero digamos, una historia pequeñita, por eso dice Dussel provinciana, ¿sí? Mirándose el ombligo, ¿cómo van a decir que va a ser así y de acá la humanidad? Entonces, que mi historia empieza en Sumer. Había un libro, ¿no? La historia empieza en Sumer. Es, oh, mi historia empieza en Sumer. No es que no, es parte de la historia, también en Sumer. Pero ¿por qué en Sumer y no en China? ¿Por qué en Sumer y no en América? ¿Por qué en Sumer y no en Oceanía? Eso es lo que planteé. Seguramente lo que todos planteamos. Cada pueblo tiene, todos los pueblos tienen su historia y todas las historias forman parte de una historia universal. ¿Mm? Eso. Lo que pasa es que Europa inventa esto y para nosotros es importante porque en esto hemos sido educados. Y esto además tiene por detrás el racismo, tiene por detrás la esclavitud, tiene por detrás que hay razas superiores y razas inferiores, tiene por detrás el nazismo, ¿no? Estos grandes, ya te dejo, civilizaciones europeas, etcétera, tienen a los nazis por detrás. Dale. Claro, pero justamente en eso, a ver, les cuento a los compañeros que están en virtuales porque no te escuchan, esto de entender una raza superior por designio divino, digamos, que era Dios el que los había puesto en la tierra, tiene un problema para la época. Porque ¿cómo está la explicación religiosa en la época? ¿Está en alta o está en baja? En baja. Es un proceso de secularización. Por lo tanto, tenían dificultades porque ya nadie piensa, otra vez dijimos, no es que no hay religiones, sino que los principios religiosos están en baja. Por eso empiezan los biológicos, empiezan los de la ciencia, alguien dijo, todos los desarrollos científicos, porque es una etapa primero del siglo XVII del desarrollo de las, como es ciencias más teóricas, y después de las más prácticas, y todo eso se da de patadas con una teoría religiosa. Por lo tanto, empiezan a desarrollarse las biológicas, las psicológicas, después empiezan las antropológicas, de todos los... El pensamiento científico, pero que ya acá, con el Renacimiento, al cual hablaron, ya está en baja. ¿Sí? Hay una poesía de un poeta filósofo italiano del Renacimiento, se llama Pico de la Mirandola, y que dice, porque este cielo azul que todos vemos no es ni tan cielo ni tan azul, que hoy lo sabemos, claro, no hay una cosa, lo que nosotros vemos como cielo es aire, nada más, ¿no? Atmósfera. Entonces, decir eso, donde había un cielo con ángeles, con un Dios Padre, todo eso era, solían quemar por esas cosas. También en Italia, con el medio del Renacimiento, te quemaban. Entonces, cuando digo te quemaban, te prendían fueguito abajo de los pies, ¿eh? A ver, no es figurado. No es como si ahora, ay, bueno, te voy a quemar, te voy a pasar por las redes. No, 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 no. Te ponían arriba de la leñita y te prendían el fuego. Así se resolvían los problemas políticos en toda esta etapa. Bien, es ese momento. Entonces, una explicación divina van a tener que empezar por otras. Por ejemplo, en vez de la racial, la más primitiva sería en el momento inicial de la conquista la evangelización, que además era un poco más razonable
porque en el siglo XV los portugueses y los españoles no eran muy blancos. Había rubios del norte, pero la mitad de la población era africana, era mora, era de color oscuro. Por lo tanto, todavía la racial no empieza, empieza las que son cristianos. Cristianos viejos, para decir que no eran judíos o moros. Esa diferenciación es la primera. Y después empieza la racial, la superioridad de la raza. Bien, pero lo que empieza para todos entonces es esta idea de que hay una historia que empieza ahí y que la historia de la humanidad es ese y que el resto de los pueblos no tiene historia. ¿Mm? Está. Perfecto. ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Dale, buenísimo. Ay, qué contento. Dale. Espérate otra vez. Habla por el micrófono porque ya es demasiado lejos. Bueno, mm, ¿de la? Ah, la peste negra. No, sí, a ver, tiene que ver con intercambios comerciales. La peste negra son enfermedades que se trasladan por el comercio. Calculo que habrán estado hablando de eso y que efectivamente eh, en pueblos que no, que están, esto lo hablamos también con las crisis, que están debilitados por la falta de alimento, etcétera, obviamente se enfermaban más, morían más. Hablamos de las crisis, dijimos cómo decaía la población, porque con crisis se producía menos, había más hambre, etcétera. Por eso es interesante que esta historia tan brillante de Europa, que nosotros vemos el Renacimiento, la pintura, los palacios, la escultura, bueno, no, es un momento de intensa crisis. Por eso nosotros arrancamos esta expansión diciendo, ojo, que la expansión es la resolución que encuentran pueblos muy pobres en una crisis muy tremenda para poder resolver esa crisis. ¿Por qué además? No, em, la tarea de pueblos muy civilizados, muy ricos, que van a expandirse sobre pueblos pobres e ignorantes. ¿Qué es lo que uno estudió? ¿Qué es lo que estudiamos? Estudiamos las grandes potencias y los grandes reyes y los grandes palacios sobre pueblos primitivos. Bueno, esa es una historia inventada. Eso sí que es invento. Invento puro. Lo que estamos viendo es pueblos hambrientos, enfermos, pobres, etcétera, que además desde el punto de vista político la manera de resolver era matándose unos a otros o quemando a los que pensaban distinto, buscando desesperados riqueza en otro lado. Ahora, ¿por qué ganan? Es también interesante pensarlo, porque son más civilizados, porque tienen más tecnología. Ni se los pregunto, no quiero saber lo que... Vuelvan a leer, seguro que no. Ahí vamos viendo en cada lugar cómo van haciendo, sobre todo esto de cómo aprovechan las alianzas con estos pueblos más avanzados, con más tecnología, más numerosos, más productivos, y los terminan, en todo caso, aprovechando las crisis de esos pueblos para consolidar su poder. Pero en cada lugar, más o menos por eso estudiamos el caso de la India, ¿no? Cómo aprovechan la crisis de un imperio
para el cual trabajaban los ingleses, que trabajan para los Mughal y aprovechan la crisis, ya tenían como un lugar importante para dar vuelta y gobernar ellos. ¿Mm? Bien. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todo el mundo más o menos en sintonía? Bien. Avanzamos entonces. Teníamos hoy, que no me acuerdo qué tema, qué número de tema es, pero es el de cómo cambia en medio de este mundo. Lo que vamos a hacer ahora es ir un poquito otra vez para atrás, o sea, este mundo que está cambiando la producción, el pensamiento, lo que se produce, dónde se produce, etcétera, todo esto, la religión, está cambiando todo el mundo, ¿no? Hay una profunda crisis y una profunda transformación, que es todo lo que estamos viendo. Estuvimos mirando cómo se expande, ¿no? Pusimos un lente en la expansión, ahora vamos a poner el lente en Europa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo son los cambios en Europa. Porque en Europa se van a producir ciertas transformaciones primero, entonces tenemos que verlas, porque además no permiten que esas transformaciones se hagan en el mundo colonial, se hacen en el mundo europeo, y para eso tenemos que ir para atrás. Por eso van a ver que empezamos siglo XI, XII, XIII, porque todo proceso histórico se explica de dónde viene y para dónde va. No puedo decir pasó tal cosa en el aire, ¿no? Entonces vamos un poquito para atrás y vemos cómo es la situación de la producción en el mundo medieval. ¿Quiénes son los que producen? ¿Para quiénes producen? ¿Cómo se produce? Produce, quiero decir, fabrican cosas. Nosotros habíamos dicho, la mayor parte de la población vive en el campo. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Muy bien. Esa gente compra su ropa en el shopping. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Compra el cuchillo en la tienda? ¿Eh? No, no, no. Vos sos un campesino francés que está en tu tierra del siglo XII. Bueno, pero ¿de dónde, dónde sacan el pantalón, la camisa? No, todavía no se revolucionó. Queremos ver antes de que se revolucione. ¿Sí? Toda esa gente, igual que acá. ¿Dónde se vestía la gente acá? Lo hacían todos ellos. Cada pueblo tiene su ollero, ¿no? Los que hacen las ollas, tenía su herrero, después tenía sus tejedoras, ¿sí? A veces en cada casa, a veces intercambiaban. Vos querías un poncho, ya te ibas, ¿no? A un artesano un poco más sofisticado. Vos querías la olla para la chicha que es así, no la hacías vos porque a vos se te rompía. Seguramente la intercambiabas en la feria de, ¿cómo es? En la Manca Fiesta. Bien, bueno, Europa igual, ¿no? Vos tenías en tu casa, te hacías los suecos, qué sé yo, ahora si querías, necesitabas, qué sé yo, el manto de la Virgen, le encargabas a otro. Bien, entonces, como en cualquier lado, los campesinos producen su propio consumo. En parte, una parte, tenían las ferias y podían intercambiar alguna cosa, pero lo de la vida cotidiana, el tenedor, el cuchillo que eran de madera, todo eso, lo hacían en la casa. ¿Mm? En las películas, cuando ¿vieron la Robin Hood? Hay una Robin Hood bien nueva. Va, que bien nueva para mí es 5 años, 6 años. Véanla, es una Robin Hood donde el Robin es Russell Crowe. ¿Lo conocen? Gladiador. Bueno, Russell Crowe.
Y la Lady Marian era, no me acuerdo. El director es Ridley Scott, que es uno de los grandes, es el director. Búsquenla, digo porque es el Robin Hood. Robin Hood no es un hecho real, ¿no? Es una historia, pero que condensa, es una leyenda que condensa una cantidad de experiencias y es como la más realista. Hay muchísimas versiones. Pero esta es muy interesante porque vos ves incluso lo pobres que son los nobles. Lady Marian es una noble, no sé si es duquesa, no me acuerdo qué corcho es, hasta acá en el barro con los chanchos, ¿no? Es interesante la película sobre la nobleza inglesa, así que les recomiendo mucho para que tengan una imagen y además que tengan una imagen de cómo eran estas ferias que se parecían a la Manca, pero también eran en Europa y además es muy divertida, así que la pueden ver que no les va a pasar nada. Bien, entonces digo, ahora bien, eso la gente campesina. ¿Y los duques? ¿Quién hace la ropa del duque? Del rey, del duque, del príncipe. Los talleres de los artesanos. El taller. Entonces, ahí tienen ustedes toda una bibliografía, que acá la compañera la tiene toda marcadita, perfecta, sobre cómo eran estos talleres. ¿Mm? El artesano, ¿era rico o era pobre? Los que leyeron, los que no leyeron, no empiecen. El artesano, el dueño del taller, este taller que hace entonces, no hace para los pobres, ¿no? En absoluto, sino que hace el manto para el rey, para la Virgen, para el rey, el cetro de oro, ¿no? ¿Vieron cómo es este artesano que se llama Juan Carlos Pagliarol, que es el que hace los cetros de los presidentes y que le hizo ahora a Milei con sus perros? Bien, Juan Carlos Pagliarols tiene un taller, yo lo conozco, lo conocí hace muchos años, que es como un taller medieval. ¿Es una persona rica o pobre? ¿Qué les parece? ¿Será rico o será pobre Pagliarols, que hace el cetro de Milei con sus perros de plata, por supuesto? ¿Eh? Muy rico, muy rico. ¿Mm? Piensen que esta gente trabaja con oro, con plata, con hilos de oro, con piedras preciosas, con seda traída de la China, ¿sí? No hacen eh, las Adidas para ustedes, ¿no? Hace esa pieza sola, exclusiva para el señor Milei. Son personas ricas que manejan, que tienen que además, por supuesto que si vos trabajás con oro con plata, no puedes ser chambón. Ay, me salió mal. Ay, se me rompió. No. ¿Mm? Tienen que ser recontra finos con lo que hacen. Además, tienen que ser originales, porque si no, además, nadie les compra. ¿Mm? Estamos hablando de ese tipo de artesanos, no del artesano de la feria del río, ¿no? ¿Se entiende? Estamos hablando de ese. El de la feria del río es prácticamente el mismo que del pueblo. ¿Mm? No estamos hablando de eso, estamos hablando del artesano que le hace el cetro a Milei. Van a hacer juicio. Estamos hablando de eso. El que hace, si se ponen eso en la cabeza, las características de ese artesano y de su producción, les van a salir medio como solas. Que son piezas únicas, que son para la nobleza, que son, que eran por supuesto por encargo, que es una pieza de arte en sí misma,
que usaban, por supuesto, materiales que eran muy lujosos, que muchos de ellos venían, todo esto que estudiamos del comercio de Oriente que se cierra con la expansión de los otomanos, muchas de esas cosas que venían eran después trabajadas, ¿no? Esas piedras, esos tejidos, esas sedas, eran trabajadas por los artesanos, ¿sí? Muy bien. Ahora, no trabajan solos. Tienen lo que se llaman los aprendices. Y estos aprendices, que ya su nombre nos va diciendo, ¿tienen salario o no tienen salario? No tienen salario. No tienen salario, no tienen jornada de trabajo, no tienen, por supuesto, derechos. ¿Cómo? No hay división de tareas, salvo que que el artesano hace lo más fino y después le ordena a cada uno. De alguna manera, estos aprendices además tampoco son estrictamente libres, viven, comen y viven con el artesano. Por lo tanto, desde el punto de vista de el imaginario, son casi como su familia. Pero recuerden que en esas viejas familias los esclavos son parte de la familia, los siervos son parte de la familia, y los aprendices también. Frecuentemente no pueden formar sus propias familias, ¿no? Crecen dentro de la casa del artesano, no se pueden casar, como los sirvientes. Cuando ustedes ven las películas de sirvientes, esas sirvientas que crían, ¿no?, a los niños, las sirvientas del siglo XVIII para atrás, ¿no? Bueno, aunque acá también se ve las criadas en las casas, ¿no? Que crían 2 o 3 generaciones, ¿no? Desde cuidaron a la abuela, a la madre, muchas fueron hasta sus nodrizas, les dieron de mamar. Crían a los hijos, crían a los nietos. ¿Se pueden casar? No. No tienen vida propia, no son completamente humanos. Piensen, porque todos conocemos, ¿no? En Jujuy además, más que en otros lados, este tema de las criadas, ¿de dónde viene? ¿No? De esto de que hay gente que, cuyo destino está marcado por otra forma de vivir que no es la de una persona con su familia, con su proyecto. ¿No? Todos, independientemente de lo que hagamos, todos cuando éramos chicos nos íbamos a casar, tener hijitos, elegíamos la profesión, ¿no? Bueno, hay una parte de la población que no. Bueno, eso en esta época, que estamos hablando siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, bastante largo en la humanidad, era la mayoría, o por lo menos la mayoría de la población urbana, que no tienen posibilidad de hacer una vida autónoma. No solo los esclavos, tampoco la tienen una parte importante de los aprendices y por supuesto no la tiene la servidumbre. No sé si han visto esa serie que se llama Downtown Abbey. ¿La han visto? ¿Cómo se dice en inglés? Downtown Abbey. Es la abadía de esta serie inglesa, ¿no? Donde está la nobleza con su servidumbre. Esa servidumbre tiene dificultades para enamorarse, para hacer una vida, ¿no? Porque deciden los señores. Y esa es una serie sobre fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Bien. Muy bien. Taller del artesano, los aprendices. Son los que realizan la mayor parte del trabajo.
Es como si vos tuvieras una fábrica que hace tortas, ¿no? O que hace el pan, y entonces vos tenés un sector que amasa, que cocina, que se quema, qué sé yo, y después pasa el artesano y le pone la cereza, ¿no? Lo termina. ¿Mm? Bien, pero ¿qué tiene esta parte de interesante? Es que estos sectores todavía hacen trabajo productivo, participan de la producción. Y eso nos hace muy importante porque después vamos a ver que la burguesía no va a hacer trabajo productivo. Entonces nos resulta importante, interesante además, ver bien esta relación, porque esta relación, si bien se va a mantener hasta hoy, pero ¿cuántos hacen cetros presidenciales? En la Argentina, uno. No es que son muchos. ¿Cuántos harán en Jujuy? ¿Cuántas modistas tenemos que hacen el vestido de la cena blanca? Cada vez menos, porque la gente, ay, compra hecho, pues se pueden pagar estos artesanos, son demasiados. ¿Cuántos hacen además vestido de la cena blanca con piedras, con telas de seda? Poquito, alguno habrá todavía. Pero al aparecer la máquina, las cosas chinas. Tu mamá era modista. Efectivamente, con el tiempo, estos procesos que empezaron en el siglo XII van quedando como residuales en nuestra sociedad y cada vez menos. ¿Mm? Pero como forma única, efectivamente, esto va a desaparecer antes, digamos, ya va quedando como un residuo, digamos. ¿Mm? Bien. ¿Cuándo empieza a cambiar esto fuerte, fuerte? ¿Qué dice el texto, Pla? ¿Cuándo empieza a cambiar? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo empieza a cambiar? Está bien, acá dice la compañera cuando reciben un jornal, aunque hay una etapa intermedia. Pero ¿cuándo esto empieza a quedar como una cosa más bien marginal y empieza a haber otras formas de producción más importantes? La manufactura, ¿cuándo empieza más o menos? ¿Se acuerdan que nuestra historia es una historia de cuándo cambia, ¿no? ¿De dónde viene, cuándo cambia? Bien, ¿cuándo cambia? Bueno, ahí ya es un cambio, como ir a la luna otra vez. No te vayas a la luna, quédate tranquilo, más cerquita. ¿Cuándo empieza a cambiar? Que dice, bueno, esto era así hasta que... Espera, espera que te voy a llevar el micrófono que estás dando la clase. Dice que a fines del siglo XV, dice el autor, se va a dar un desarrollo y esto va a tener como consecuencia la necesidad de una mayor productividad. En- Vamos a ver la expansión de Europa y esto teniendo en cuenta que ellos pasaban por un tiempo de crisis sacudidos por la guerra, por enfermedades y demás, entonces se expanden y van a necesitar mayor productividad, digamos, ¿no? Nosotros decimos, ¿qué es lo que se forma? En el mismo momento, pero con otra cosa. Porque nosotros necesitamos... Sí. Nosotros necesitamos que esta materia sea una, no que se acabe y se empiece la materia en cada punto. ¿Sí? Necesitamos que sea una. ¿Qué es lo que se forma hacia el siglo XV? Dale. Ah, creí que estabas...
¿Qué más? ¿Qué se forma en el siglo XV que va a demandar más mercadería? ¿Eh? Comercios internacionales. Claro, el comercio mundial, el mercado mundial. ¿Sí? Yo tengo un mercado hasta ese momento que es de esta ciudad, porque, perdón, la otra característica, dijimos, son piezas únicas, son para los reyes, pero es un mercado para la ciudad. ¿Quién se iba a poner? Después vean la Robin Hood, esta Lady Marion, que se mete hasta acá en el barro, no usa manto de seda. Obviamente, esto es para los duques, incluso para los obispos que están en las grandes ciudades de sus palacios, ¿sí? Por lo tanto, es un mercado de esa ciudad. Tampoco se iban a comprar el manto a otro lado, porque no existía moverse, los caminos eran inseguros, etcétera. Era para ese lugar. O sea, el duque de Génova compraría al artesano de Génova, así de un pequeñísimo mercado. Se forma el mercado mundial. Y esto que ustedes ya estudiaron, de cómo se produce la tela holandesa que va a África, ya lo estudiaron. Pero ahora nos falta estudiar cómo se produce. ¿Cómo se produce la tela de lana que Inglaterra manda a la India? ¿Se acuerdan que ya lo estudiaron? Este mercado mundial que intercambia mercancías. Roba la idea de la comercialización de la tela que antes, digamos, la importaban y demás hacia su país, y después ellos la toman como propia y ellos mismos generan, digamos, Pero eso estás hablando de China ahora. Sí, eso es cierto, pero ahora, o sea que, pero en esa época era al revés. O sea, Europa toma gran parte de la tecnología de la India y hace esas telas maravillosas que antes hacía la India. Y después va a prohibir incluso importar tela de la India. Ya primero le saco el conocimiento. Lo que vos estás diciendo que China roba el conocimiento es porque usa tecnología norteamericana y japonesa y copia lo que ahora nos vende barato. Sería, pero eso es segunda mitad del siglo XX. Vamos a quedarnos todavía en el siglo XV. ¿Mm? Está bien. Pero lo mismo hace Europa, ya lo leímos. Lo acabamos de leer, además, no se lo olviden, porque nosotros necesitamos que esta materia sea una sola. No puede ser que la ficha 7 sea una materia y la ficha 8 sea otra materia y este tema sea otra materia. Por favor, no hagan eso. ¿Mm? Porque cuando hagamos una pregunta va a ser cuáles son, por ejemplo, los impulsos para que se transforme la producción. O sea, la pregunta sobre la producción es cuáles son los impulsos y cómo cambia. En la misma pregunta va a estar la ficha 8 y el texto de Pla. ¿Mm? Por favor, pongan un poco de cabecita. Si no ponen la cabeza, no van a aprender. Bien, entonces, decimos hasta con la conformación, digamos, siglo XVI del mercado mundial, las necesidades, como bien decía el compañero, cambian. Se requiere un volumen de producción que ya esto no sirve. Esto sigue para las ciudades, ¿no? Pero necesitamos producir. A ver si podemos saber qué necesitamos producir de las fichas anteriores. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita este mercado mundial? ¿Qué produce para vender? ¿Eh? Lana, ¿para hacer qué cosa? Telas, ¿no? Primero. Necesita telas, mucha tela. ¿Qué más? Telas
que ya no son las de seda, las de raso, ¿no? Telas digamos, ¿cómo se llama? Telas de baja calidad, digamos, para consumo masivo. ¿Qué más? ¿Eh? Primero de lana, después de algodón. ¿Qué más? ¿Especias para el gran mercado mundial? Las especias son para Europa, que las pueden pagar. Bien. ¿Qué necesitan para el gran mercado mundial? Piensen que hay monopolio real. ¿Qué es lo que no deja la corona que se vendan en otros lados? ¿Eh? ¿Qué es lo que se necesita mucho? ¿Qué es lo que llevan a sus colonias? ¿Eh? ¿Qué llevan? No, de la colonia. Pero ¿qué es lo que mandan a los... Nosotros estudiamos que gran parte de la conquista es los europeos llevando e imponiendo sus mercancías en las zonas periféricas. Bueno, se lo anotan, lo tienen, ya lo leyeron. Esta lista. Tiki, 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 tiki. ¿Qué llevan? Acá es donde además se prueban ustedes que todavía incluso una parte de los que vienen mejor no están terminando de agarrar los temas. Más trabajo se precisa. Hay otros que ni siquiera empezaron. Pero digo, los que están más avanzados, bueno, acá tienen la prueba. Esto se les perdió. No le dieron bolilla. Pero a ustedes les importó el oro que se llevan o las especias. Ay, perdón. Ah, ya. Se murió la presta, seguro. Se murió la presta, seguro te digo. Porque eso es. Bueno. Entonces, ojo con esto, de que se les pasan a veces elefantes. Ustedes les encandiló las piedras preciosas, el oro y las especias, como a los españoles. Pero no vieron la cantidad de cosas que ya vimos que Europa produce para sus colonias. Y que les, ni te escuché. Eso producen efectivamente para recircular, pero no se produce eso en Europa. Esto es una producción europea. Fíjense lo que los europeos producen y les enchufan medio forzadamente a las colonias. Esos son producciones. Opio, salitre, está bien, eso también, pero eso no se hace en talleres, chicos, por favor. No sé, a ver, otra vez, vení, volvé, compañera. No se puede resolver así. Tienen que estudiar los temas y tienen que conocerlos. No puede ser leyendo por arribita para contestar rápido la pregunta. Prefiero al revés, una larga pregunta y no una respuesta por arribita. No lo hagan más. A vos ya te lo dije varias veces. No se puede así. Hay que estudiar bien y si no tiene idea, saber que no tiene idea. Es bueno saber que no tiene idea. Por eso se lo estoy marcando, no los estoy retando. Estoy diciendo, tengan en cuenta que aún los mejores, esto se les pasó. Vuelvan sobre eso. Sí. Se llevan armas. Bien, lo que pasa es que las armas de este momento tampoco se podían producir muy masivamente, pero se llevan armas. ¿Qué más?
Es decir, que las armas se están produciendo en una cosa como intermedia entre esta y esta. Ya no son artesanos muy ricos, pero tampoco son, porque esto es lo que tenemos que ver, esta primera etapa de la manufactura, ¿dónde se hace la producción? En el campo. ¿Y en qué lugar del campo? No digo en qué provincia, digo en qué establecimientos. En las casas, en los domicilios, por eso se llama producción o trabajo domiciliario. Por lo tanto, las armas no se pueden hacer en las casas, piensen, ¿no? Requieren de talleres más importantes y es otra forma de manufactura que ahora vamos a ver. La de la producción domiciliaria. Bien, mucho telas, efectivamente, como muchos dijeron, y después buscan qué más podía hacer. Claro, pero tu orientación es que los anillos de oro, porque vos ahora, ojo con pensar con la cabeza de oro, la producción esta es el cetro de mi ley. No son los anillos de oro que compro en la joyería, ni siquiera. O sea, son piezas únicas para personas que son o de gobierno o enormes, gente de una fortuna enorme. No es el anillito de los 15, eso no existe en esa época. No existe la sociedad de consumo. La grueso de la población, grueso, sigue produciendo en su casa, como acá, en esta misma época. Vos pensás acá, incluso en el siglo XX, la mayor parte de la gente se seguía tejiendo el barracán en la casa. Ojo con eso. O sea, que eso que a vos te resulta más fácil, pero es fabricar el anillo. No hay fabricación de anillos. Hay taller de artesano y hará 5 anillos por año. Con eso ya era riquísimo. Son grandes, son piezas muy caras, muy sofisticadas. Bien. ¿Dónde se hacen las armas? Dice el texto. Una parte se hace entonces producción domiciliaria, las telas. Vean qué otra cosa lo vemos mañana. ¿Y dónde se hacen las otras cosas, como las armas, como los aparatos de precisión? ¿Dónde se hacen? ¿Cuál es el otro, pero ya para este mercado mundial? Estoy pensando qué más puede ser además de las armas. Por ejemplo, las puntillas, puede ser. O sea, no la tela esta de lana, así de cualquier manera. La puntilla. Creo que dice fábricas, pero en fábricas sin máquina. Estamos hablando del siglo XVI, XVII. ¿Cuándo empiezan las máquinas? ¿Eh? ¿Siglo? ¿Cuándo es? ¿Siglo? Fines del 18, principios del 19. No hay máquinas en el 17. Entonces hay un tipo de manufacturas que se hace con la mano. Para que entendamos, fábrica, industria, se habla de industrias, pero nosotros para no confundirnos vamos a hablar de industria, la que se hace con máquina. La máquina es una herramienta, esto también para que tengan en cuenta. La máquina es una herramienta que se mueve con energía no humana ni animal. No humana ni animal. Es decir, que tiene algún tipo de energía que la mueve. Ya puede ser, la primera, ¿cuál es? El vapor, ¿no? ¿Cómo es? De carbón, ¿no? El agua calentada, digamos.
y después va a haber electricidad, petróleo, etcétera, ¿sí? Eso es industria y eso es máquina. Todo lo demás, un telar manual es una herramienta. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Para no confundirnos. Bien, entonces, en el siglo XVI, XVII empieza a haber manufacturas que tienen parecida a la situación anterior, que se hacen a mano, pero se hacen en talleres. Ya no se hacen en la casa, por eso que decíamos, porque las armas no se pueden hacer en las casas, pero tampoco es este taller, un taller manufacturero. ¿Son en la ciudad o en el campo? Son en el campo, son galpones en el campo donde juntan a la población rural. Entonces, lo primero que tienen que buscar es por qué, cuándo y por qué se destruye esta producción domiciliaria y se pasa principalmente a esta. ¿Mm? Lo buscan para mañana. ¿Cuándo y por qué se pasa de la producción? Porque la producción domiciliaria, que en su momento se expande muchísimo y resuelve una parte del mercado mundial, ¿qué problemas tenía? Que lleva a cambiar el sistema de producción y a formar la manufactura. Una vez que se forma la manufactura, de acá a la fábrica, el único paso es el invento de las máquinas. Sí. Eso es en parte, no en serie, todavía no hay en serie, porque para hacer en serie necesitas una máquina. Para hacer todo igual, necesitas una máquina. Pero es cierto que hay una demanda. Vos decís, bueno, no alcanza demasiado, es cierto, hay un problema de número, pero ¿por qué no alcanzará? ¿Qué pasa si se hace adentro de una casa? ¿Cómo trabaja esa gente? ¿Qué hace esa gente con la lana? Porque recuerden que la producción domiciliaria, el comerciante les deja la lana y se lleva la tela. Imagínense ustedes, cómo trabajan ustedes, digamos, con estos problemas que tenemos trabajando solos en su casa, o ustedes con el hermanito menor en su casa. ¿Qué problemas tendría esa tela y qué harían con la materia prima que les deja el comerciante? Y por ahí se desaprovecha, por ahí se aprovecha un montón, pero para tu propia ropa o para darle al del vecino. ¿Eh? No, pero vos pensá, también para acelerar los tiempos, en cuánto harían sin ninguna vigilancia. Es decir, piensen en una producción que se hace dentro de una casa. Muchos no tenían las condiciones, se les arruinaba sus herramientas, ¿no? Tienen una serie, bueno, mírenlo ahí, cuál es el problema que tiene esto, por lo cual igual hasta el día de hoy se mantiene esto, ¿no? Muchos, ¿cuántos conocen costureras que cosen para una fábrica? De hecho, una gran parte de la ropa de marca se hace en talleres de este tipo todavía. Todo lo que estamos diciendo es que deja de ser la producción principal. ¿Mm? Bien, entonces, ver cómo es esto, lo ven ustedes. ¿Y qué pasa con la fábrica? ¿Qué cambios? Ahí sí, tienen que ver todos los cambios tecnológicos y los cambios sociales. Denle bolilla a esta pregunta que está en el programa. ¿Por qué decimos que la fábrica es un sistema social completo?
Pregunta de parcial. ¿Por qué decimos que la fábrica es un sistema social completo? ¿Mm? Y mañana veo si nos podemos conectar virtualmente. Les dejo en el Facebook el enlace. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, comentarios? Fábrica, industria. Fábrica, industria, siglo XVIII. Hablamos de máquina. ¿Mm? Porque la fábrica es un sistema social completo. O sea, no es solo que se produce y con tecnología. Cambia el mundo con la fábrica. Eso. Es un sistema social completo. Muy bien. Bueno, como habrán visto, es una clase mucho más linda. Si ustedes preguntan y hacen, a mí me encantó, no sé ustedes. Así que esperamos contar con su colaboración. Ahí la compañera, sí. Ah, seguir con plan, ¿no? Está todo en plan, me parece. El mismo, estamos con el mismo tema. Eso. ¿Sí? Es perfecto. Creo que no hay otra lectura para ese tema. Está este. Ah, pero eso lo tienen para esto. Sí, es todo esto. Es el mismo. Pero fíjense que en el tema dice hasta dónde, porque este mismo después lo usamos para otro tema. Bien, listo. ¿Están más o menos ubicados? Sí. Listo. Bueno, muy bien. Nos encontramos virtualmente. Sí, claro, por supuesto, pero ojo, porque digo, no es solo un problema tecnológico, no es solo de herramienta a máquina, sino que cambia el mundo. ¿M? Y vamos a ver cómo cambia ese mundo. Bárbaro. Buenísimo, muchas gracias. ¿Me permitís para ver? Pero lo que la profe dijo, que se... No, lo que pasa es que la profe ahí dijo que trabaja con otro. ¿Sí? ¿Qué tiene tu compañera? ¿Lo comparaste? A ver, permitime. Sí. ¿El número? No, no por teléfono. Por... ¿Por dónde dijo que? ¿Por correo? ¿Por el aula virtual? Aula virtual. Sí, pero no es que no aula virtual, no está digital. Preguntale, pero no, teléfono no le pido, decirle por dónde le puedes mandar. Ella te va a decir, ¿vale? Ahí te va a decir. A ver, mira. A ver. Permite, voy a cortar el...